Buenas, hola para todos. Estoy aquí haciendo este video para explicar este tema de reacciones químicas. Este tema de reacciones químicas es un tema muy amplio porque abarca mucha información, muchos temas, muchos subtemas. Vamos a ver ecuaciones químicas, vamos a aprender a balancear una ecuación química, estequiometría y bueno, entonces empezaremos aquí a identificar cómo se ve una reacción química, qué tipos de balanceo hay y cómo se representa una reacción química. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Pues conocer la importancia de las reacciones químicas, definir una ecuación química, reconocer los productos y reactivos en una reacción química, distinguir los diferentes tipos de balance de una reacción química a partir de estas ecuaciones y entender la estequiometría de una reacción. Entonces, pues, ¿qué son las reacciones químicas? Es un conjunto de sustancias llamadas reactivos que se transforman en otro conjunto que se llama productos. Entonces, aquí tenemos el ácido clorhídrico junto con el zinc para producir cloruro de zinc e hidrógeno. Ácido clorhídrico más zinc, cloruro de zinc más hidrógeno. Aquí tenemos la reacción en palabras y aquí tenemos como lo vemos un poco a nivel molecular. Entonces ácido clorhídrico más zinc me produce cloruro de zinc. Es importante empezar a leer muy bien una reacción química. Entonces siempre empezamos diciendo el ácido clorhídrico, el signo más, me dice, me reacciona con el zinc en este caso y la flecha me indica para producir cloruro de zinc e hidrógeno o cloruro de zinc más hidrógeno. Entonces es importante que empecemos a leer muy bien una reacción química. Con eso pues ya hablamos en un poco mejor procesos y palabras en lenguaje técnico. Entonces, ¿qué son los reactivos? Los reactivos siempre los vamos a encontrar antes de la flecha y los productos son los que encontramos después de la flecha. Los reactivos reaccionan para producir, valga la redundancia, sus productos. ¿Cómo saber que ocurre una reacción química? Bueno, ya sea como formación de precipitado, desprendimiento de gases, cambio de color, desprendimiento de calor, absorción de calor. Aquí en este caso podemos ver una reacción de efervescencia que nos representa una reacción. Esto es la aspirina o el Alka-Seltzer que nosotros podemos comprar en la droguería junto con agua. Ahí me forma una reacción de efervescencia porque me forman, estas burbujas son CO2. También podemos utilizar el bicarbonato con limón y en medio de agua también me va a producir la misma reacción porque esto es un ácido acetil salicílico junto con el agua. Entonces ahí me produce una reacción de efervescencia. También podemos ver una reacción química en las hojas, en las plantas, ¿no? Vemos que a medida que se presentan estos estaciones, en este caso otoño, pues presentan diferentes colores en las hojas. ¿Por qué presentan diferentes colores? Vemos que la clorofila se representa de color verde y esta se desarrolla a medida que sale el sol o sale la luz. Entonces, por eso vemos que los árboles frondosos, los árboles muy verdes, tienen siempre una buena cantidad de luz o de luz solar. A medida que esa luz solar pues va disminuyendo, pues van apareciendo otro tipo de metabolitos. Estos son metabolitos químicos, otro tipo de compuestos químicos que me dan color diferente a las hojas. Por lo menos los carotenoides me dan un color como amarillo y las antocianinas un color naranja rojizo. También en los animales y también en nosotros los seres humanos nos encontramos muchísimas reacciones químicas, pues una de ellas aquí como para ponerla de ejemplo es que cuando los zorrillos en forma de defensa sueltan una sustancia química que se llama los tioles o los mercaptanos, que son los apestosos porque pues de esta manera ellos salen de su zona de peligro y pues se defienden con esa sustancia química que arrojan.
Ya a nivel de laboratorio, pues vemos diferentes colores, vemos desprendimiento de gases. Acá hay un cambio de color que aquí voy a mostrar un video y les voy a ir explicando ese video cómo sucede. Bueno, aquí vemos una solución de permanganato que es morada y una solución de hidróxido de sodio y azúcar. Ese agitador magnético me permite que la solución tenga una mezcla homogénea, que no esté yo con un aparato mezclándola. Entonces ahí me va mezclando, a medida que va mezclando, pues van cambiando los colores y ese cambio de color me indica la oxidación del permanganato. Recordemos que el permanganato inicialmente era moradito y va a aparecer al final como medio marrón, que es la oxidación completa del permanganato. Eso es una reacción de cambio de color. Vemos una reacción de precipitación, esto ya es a nivel laboratorio, les recuerdo, es la formación de un sólido, que es en este caso este amarillo, por medio de dos soluciones acuosas. Esa es la formación de un precipitado. Un precipitado es un sólido que se forma por dos soluciones acuosas, por el contacto de dos soluciones acuosas. Recordemos que una solución acuosa son soluciones que están en medio del agua. En medio de agua son preparadas soluciones de reactivos en medio de agua. Digamos aquí también nuestras chispitas mariposas, esos son reacciones también muy características también de los fuegos artificiales, aquí como un ejemplo. Aquí vemos otro video. Vemos aquí la formación de unos precipitados, voy a ir un poco más adelante. Aquí ellos mezclan cobre con hidróxido de sodio. Voy a subir de pronto el volumen. ¿Sodio? Hidróxido de sodio. Ahora voy a añadir sulfato de cobre en el otro vaso. El sulfato de cobre. Con otra varilla lo agito bien para que se disuelva. Y ahora pondré un poco de solución de hidróxido de sodio en el vaso con solución de sulfato de cobre. Y es ahí donde se va a formar el precipitado. Ustedes pueden apreciar que las dos soluciones se disolvieron en agua. Aquí se disolvió hidróxido de sodio y aquí se disolvió sulfato de cobre. Entonces las dos están en medio de agua y las dos van a formar un precipitado cuando pues entran en contacto. Ese es el precipitado que se forma. Observamos que aparece una sustancia nueva. Se trata de un precipitado de hidróxido de cobre. Al reaccionar el hidróxido de sodio con el sulfato de cobre, se produce sulfato de sodio que queda disuelto e hidróxido de cobre que precipita. Sulfato de hierro. Aquí van a hacer lo mismo, pero en vez de sulfato de cobre van a utilizar sulfato de hierro. Es decir, no van a utilizar la sustancia azul, sino aquí ya van a utilizar otra sustancia que es el sulfato de hierro, pero van a manejar el mismo hidróxido de sodio. Están preparando el sulfato de hierro. Lo disolvemos bien y del mismo modo le añadimos la solución de hidróxido de sodio. Entonces, este precipitado que se formó es hidróxido de cobre y este verdecito que está aquí, se formó ese hidróxido de hierro. ¿Vemos cómo ha cambiado el color? Puesto que se ha producido un precipitado de hidróxido de hierro en este caso. Listo. Esas eran unas de las reacciones pues, que se ven muy claras. Esta también es una muy importante que sucede en el gas natural. Por ejemplo, el gas natural es una estructura de CH4, que es el metano. Esta necesita del oxígeno, es una reacción que necesita de oxígeno para producir CO2 y agua. Ese es el metano.
el gas con el gas natural pues que nosotros cocinamos. Bueno, ahí las reacciones se clasifican en inmediatas o espontáneas, en provocadas, lentas, instantáneas o si desprenden o absorben calor. Entonces, se clasifican en inmediatas o espontáneas cuando se producen sin la intervención de energía. Por ejemplo, la reacción entre el sodio y el agua. Las provocadas, que se inician como consecuencia de la acción de un agente externo. Por ejemplo, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno necesitan pues de una llama. Las lentas, que requieren de un tiempo más o menos largo, por ejemplo, la oxidación del hierro, es decir, ustedes cuando, o nosotros, cuando se pone una puntilla al aire, pues esta no se va a oxidar completamente. Si usted a pasar de los días, ustedes van o nosotros veamos a ver una oxidación de esa puntilla. Las instantáneas es que se producen en un tiempo muy breve, por ejemplo, la neutralización, la precipitación, como lo acabamos de ver, que forman sólidos al momento, en el momento, y si desprenden o absorben calor, que son reacciones exotérmicas o endotérmicas. Exotérmicas es cuando desprenden, endotérmicas es cuando absorben. Aquí vemos uno de los ejemplos de reacciones instantáneas, de reacciones muy rápidas. Vemos aquí que acá hay agua y van a poner en contacto con el agua, van a poner un trozo de metal. Este metal es el sodio. Sodium metal in. So that's fire on top of water there. Little orange flame there. It's a ball here, you'll notice. Es una reacción muy fuerte. Es un elemento muy reactivo, el sodio es un elemento muy reactivo. Aquí está entrando en contacto con el agua, produciendo hidróxido de sodio y también produciendo pues hidrógeno. Round shape there, and that's because it has melting. Listo. Bueno, hay diferentes tipos de reacciones, por ejemplo, síntesis. La síntesis es producción de algo completamente nuevo a partir de unas sustancias. Entonces aquí producción de agua a partir del hidrógeno y del oxígeno. Descomposición simple es como la inversa de la síntesis, entonces descomponemos por ejemplo, carbonato de calcio en unas sustancias mucho más simples, que también de cierta manera estas pueden reaccionar para formar carbonato de calcio. Sustitución o desplazamiento, que es cuando una sustancia desplaza a otra para reaccionar. Entonces aquí el carbono reacciona, o bueno, el plomo desplaza el oxígeno para el carbono, quedando aquí monóxido de carbono y el plomo solito. También hay una de intercambio doble desplazamiento. Intercambio o doble desplazamiento significa que hay un doble desplazamiento. Por ejemplo, aquí el cloro se desplaza para la plata y quedando cloruro de plata, o si no el sodio conjunto con el nitrato y me queda nitrato de sodio. Ese sería o intercambio, los dos intercambian sus aniones y sus cationes. Y la neutralización, bueno, existen muchísimo más tipos. Estos tipos los pueden encontrar en los diferentes libros, en la Witten, en la Raymond Chan, diferentes tipos. Estos son como los más generales y como los más utilizados. Neutralización es cuando un ácido, como el ácido clorhídrico, y una base como el hidróxido de sodio, me producen una sal, que es en este caso el cloruro de sodio, más agua. ¿Por qué de neutralización? Porque a partir del ácido, que es un pH menor a 7, y la base, que es un pH mayor a 7, estas dos reaccionan para producirme una sal, que habitualmente las sales tienen un pH neutro, que es de 7. Entonces ahí viene su neutralización, porque produce una sal que tiene pH 7 y 7 significa neutro. Bueno, una reacción química
se representa mediante una ecuación química. Una ecuación química siempre tiene reactivos y estos reactivos son separados por los signos más. Hay una flecha siempre presente y después de esa flecha se van a encontrar los productos que también en su caso, si son más de uno, pues también son separados por un signo más. Entonces es importante resaltar que estos coeficientes que tenemos acá, estos coeficientes que son los números grandes, que siempre vienen antes de un compuesto, a la hora de balancear una ecuación, yo los puedo cambiar o se pueden modificar. Mientras que los subíndices, estos números pequeños, nunca se van a poder tocar. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar este 2 y poner, por ejemplo, un 8, porque ya no estaría hablando de la molécula de agua, sino de una molécula de H8 oxígeno, que no sé cuál es. Entonces no se puede modificar en ningún momento estos números, nunca se pueden modificar estos subíndices, porque ya se modificaría totalmente la molécula. Entonces lo único que podemos tocar en este caso son los coeficientes. Y estos coeficientes me indican la cantidad de moléculas que se tiene o la cantidad de moles que se tienen en la reacción. Entonces aquí tenemos 2 hidrógenos. Cuando no se tiene nada, significa que hay uno. Entonces un oxígeno y 2 aguas. ¿Listo? También es importante hablar que una reacción, una ecuación química, ustedes siempre van a ver estas letras, en algunos casos la G, van a ver la S, van a ver la AC y van a ver la L. Eso me indica los estados de la materia en los que están esos compuestos en ese momento. Entonces el monóxido de carbono está en forma gaseosa, el oxígeno en forma gaseosa, este dióxido de carbono también en forma gaseosa, aquí en forma sólida, aquí en forma líquida y aquí en forma acuosa. Hay una diferencia entre el líquido y el acuoso. El acuoso, recuérdenlo, que es una sustancia pura, como el ácido clorhídrico, que fue disuelta en agua. Por eso se dice que es una solución acuosa. Aquí también es una solución acuosa, ¿ok? Es muy diferente hablar de acuoso y de líquido. Líquido significa que está presente en su forma natural de forma líquida. Bueno, vamos a empezar con el balanceo y el ajuste de las ecuaciones químicas. ¿Por qué balanceamos ecuaciones químicas? Porque siempre en una reacción química van a estar presentes la misma cantidad de átomos en los reactivos y la misma cantidad de átomos en los productos. Esto es una ley que la propuso el científico Lavoisier, que se llama la ley de la conservación de la materia, que me dice, en cualquier reacción química la masa es constante, es decir, la masa total de los productos tiene que ser igual a la masa total de los productos. Digo, la masa total de los reactivos tiene que ser igual a la masa total de los productos. Entonces acá un ejemplo muy claro del sulfato de cobre con hierro me produce sulfato de hierro y cobre. Entonces, la cantidad de cobre que hay antes de la flecha debe de estar después de la flecha. El cobre, en nuestro caso, es el círculo café. Entonces, el círculo café únicamente hay uno antes de la flecha, después de la flecha debe haber uno. Sulfato de cobre y un azufre, que es el círculo amarillo, al otro lado debe haber uno únicamente. Acá hay 4 oxígenos que son los círculos rojos y al otro lado deben de haber 4 círculos rojos. Y aquí en este caso hay un círculo gris que me indica que es el hierro. En el otro lado también debe haber un círculo gris que me indica el hierro. No hay ni más, no hay ni menos. Obviamente la organización es diferente, se forman sustancias completamente nuevas, pero la cantidad de átomos de los reactivos siempre están en los productos. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo inicial
de balanceo por tanteo. Existen 3 tipos de balanceo: balanceo por tanteo, por redox y por ion-electrón. En este caso, únicamente vamos a explicar el balanceo por tanteo. Ya en un video posterior hablo de balanceo por redox. Entonces, el balanceo por tanteo me dice, como su nombre lo dice, tantear. Tantear la cantidad de átomos que siempre hay antes de los reactivos para que estén siempre después de la flecha en los productos. Entonces, inicialmente siempre vamos a balancear primero los metales, después los no metales. Siempre la idea es tener este orden como para no balancear de últimas los oxígenos, porque los oxígenos siempre están en bastante cantidad y al acomodarlos, pues a veces nos surgen un poco más de dificultad poder balancear la ecuación. Después los hidrógenos y de último los oxígenos. Entonces aquí inicialmente nos muestran que antes de la flecha hay 4 carbonos, después de la flecha hay 1. En los reactivos hay 10 hidrógenos, en los productos hay 2 hidrógenos. En los reactivos hay 2 oxígenos y en los reactivos hay 3. En los productos hay 3 oxígenos. Entonces la idea es que tenga la misma cantidad. Vemos que no está la misma cantidad. Entonces aquí tenemos 4 carbonos, al otro lado tenemos que tener 4. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Ponemos el coeficiente 4 a este lado. O sea que ya no tendremos 4, ya no tendríamos 1, sino tendremos 4. Ahora tenemos que balancear los hidrógenos. Aquí en este caso tenemos 10 y en el otro lado tenemos 2. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner acá este 5. 5 por 2, todo el coeficiente me multiplica los subíndices. Entonces 5 por 2, 10. O sea que tenemos 10 hidrógenos, pero únicamente aquí tenemos, porque asumimos que tenemos aquí 1, 5 por 1 tenemos 5 oxígenos para este caso. Entonces aquí tenemos ya 10 hidrógenos y en el otro lado también tenemos 10. Ahora aquí tenemos 2 oxígenos en este lado y en este lado tenemos 3 oxígenos. ¿Qué podríamos hacer? Pero al acomodar nuevamente estos hidrógenos acá, pues ya nuestros oxígenos aumentaron. Entonces ya no tenemos 3 hidrógenos acá, sino ¿cuántos tenemos? 5 y 4 por 2, 8. O sea que ¿cuántos tenemos? 8. 13 oxígenos. Entonces ahora tenemos que tener el otro lado también 13 oxígenos. Entonces, ¿qué se podría hacer de esta manera? Entonces aquí podemos ver el balanceo, cómo quedaría. Entonces en este caso pondríamos los 13 acá, pondríamos este 2 acá, aumentaríamos este 5 por 10 y este 4 por 8. Y de esta manera podemos rectificar que todos los átomos de los reactivos son iguales a la cantidad que hay en los productos. Entonces, como les dije, la idea es empezar a jugar. Empezamos aquí con este 13, entonces 13 por 2, 26, entonces tendríamos aquí 26. Por eso fue que empezamos a jugar, porque empezamos ¿qué? A intentar acomodar esa cantidad. Entonces, si tenemos 26 oxígenos, en el otro lado también tenemos que tener 26 oxígenos. Inicialmente teníamos aquí 10, aquí aumentamos la cantidad y pues lo ven de esta manera finalmente. Entonces, la idea es que ustedes hagan y que empecemos a realizar
un poco más práctico este tema. Entonces la idea es que ustedes hagan el balanceo de reacciones por tanteo de cada una de estas aquí que se les muestran las diapositivas. Entonces más adelante hago otro video de balanceo por redox. Muchas gracias.